Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast El viaje de regreso al alma. Hoy estoy súper feliz de poder hablar de este tema, que es un tema que a mí sin duda me cambió la vida en cuanto llegó a mi camino, y que es el yoga. Y qué mejor para hablar de este tema de Mayra Cadengo, una persona con la que yo me inicié, fue de mis primeras maestras hace 20 años, un poquito más, Mayra. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Claudia, muy bien, muchas gracias por tu invitación y estoy contenta, estoy muy feliz, entonces me da muchísimo gusto que estés compartiendo estos temas con tu audiencia. Ay, no, pues gracias a ti. Pues sí, Mayra y yo nos conocimos en Monterrey por ahí del 2004, cuando pues el yoga todavía estaba naciendo en México, ¿no? Creo que nos tocó ese momento de gran aventura, de muchísima exploración, de mucho descubrimiento, de íbamos así rascando y encontrando cositas del yoga en el camino. Entonces, cuéntanos, Mayra, cómo es que el yoga a ti te encuentra, cómo es que el yoga se vuelve parte de tu camino espiritual. Sí, mira, yo empecé desde chica, creo que les platicaba en ese entrenamiento, que yo crecí, tuve la bendición de crecer en un rancho, el típico rancho con gallinas, con animales, caballos, etcétera, ¿no? Y era el rancho de mis abuelos. Entonces, prácticamente yo ahí empecé meditando. Meditaba de niña, meditaba caminando, diferentes técnicas que antes no tenían como Nombre. un nombre, ¿no? Ujú. Como tal. Bueno, a partir de ahí como que yo encontraba esos momentos de silencio en mi vida, los replicaba después afuera. Entro a la adolescencia y entro por una etapa, la típica adolescencia, en donde me siento como que algo no está bien, algo más le falta a mi vida. Y ahí fue, o sea, ese fue como el detonante que me llevó a la búsqueda. Y la búsqueda la empecé como, no sabía yo qué era exactamente, o sea, no conocía el yoga, no tenía ni idea. Entonces, estuve viajando y en uno de esos viajes conecto con una mujer triatleta en la antigua Yugoslavia. ¿Y qué es lo que ella hace? Que pues me invita, me dice, oye, vente. Yo para mi triatlón, que tampoco yo tenía idea de lo que era eso en ese momento, me dice, yo necesito hacer estiramientos o yoga, pero lo hacía. Imagínate que era todo verde, como una lomita, una montaña ahí arriba, con un lago a un lado. O sea, fue una experiencia que yo dije, ¿qué es esto? Y después de eso me puse a conseguir y a buscar más información. Y enos aquí. Enos aquí. Acabas de decir algo bien importante. Una de las intenciones de este podcast es ir sacando claves de cada uno de los invitados que tenemos en este podcast para que cada uno de nosotros vayamos encontrando nuestro propio camino espiritual. Lo que hace este podcast es compartir diferentes caminos y ya cada uno de nosotros pues iremos construyendo y encontrando el nuestro. Pero diste una palabra clave, la búsqueda. Ujú. Cómo el camino espiritual realmente se inicia cuando nos busca el camino y nosotros buscamos al camino. Entonces, ¿cómo Exacto. es que tú a lo largo de estos años has estado reactualizando esa búsqueda, ¿no? Porque es algo que a lo mejor internamente de repente se despierta, pero es algo que nunca descansa. Exacto, no, no podemos descansar, vaya, se puede, porque está la opción de elegir, ¿no? De quedarte en tu zona de confort y ya decir, ya me sé todo, ya no crezco, o seguir con esa búsqueda o seguir con esa como sensación de quiero más que, quiero más paz, quiero más abundancia, quiero más lo que sea. Pero ese querer más te ayuda a estar, ya sea como le llamemos, o estudiando, o buscando, o reconectando, o redescubriendo lo que sea, pero es básicamente, fíjate cómo las plantitas, generalmente, si tú compras una planta y no crece, muere. Sin embargo, si esa planta crece, empieza a crecer, se le empiezan a salir retoños nuevos, eso es sinónimo de vida. Entonces, el crecimiento para nosotros, así es. Y es en todas las fases, en la parte de mi cerebro, en la parte de mi cuerpo, en toda yo, en toda tú. Es importante que siempre estemos buscando crecer, no quedarnos ahí cómodas. Estancadas. Exacto. Oye, Mayra, y ese momento en el que tú haces la primera práctica de yoga, que el yoga entra a tu sistema, ¿qué te pasó?
Sentí, sentí obviamente mucha paz, sentí una armonía y sentí como un clic, como que no tengo una explicación como tal, pero yo así lo defino como un clic de esto es eso que yo sentía que necesitaba y que andaba buscando, que no sabía qué era, pero como que di en el clavo ahí. Y ese fue un despertar, una explosión interna. Tal cual. Sí, te entiendo perfecto, por eso te pregunto. Igual cuando yo encontré el yoga, o el yoga me encontró a mí, en un gimnasio. Yo estaba haciendo gimnasio y en el fondo estaba alguien haciendo un saludo al sol de Ashtanga. Y pues todos así como, ¿qué está haciendo, no? Entonces le preguntamos, estoy haciendo yoga, pero te estoy diciendo esto de haber sido 2002, 2003. Y nosotros, no, eso no es yoga, claro que no. Entonces nos invitó a practicar y a mí en ese momento la parte física no acabó como de hacerme clic, más sin embargo nos invitó después a un retiro que venía un gurú de India y ahí nos empezó a platicar qué eran las ramas del yoga, ¿no? Ahorita te voy a pedir que hablemos de eso. Y ahí es donde dije, es esto. Empecé yo a sentir que esta parte desde niña que yo buscaba y buscaba y no encontraba respuesta, en lo que yo estaba escuchando dije, es esto, es esto. No es que esto sea lo único, pero esto, como tú dices, hizo como algo interno que se acomodó, como esta pieza del rompecabezas que clic, embonó perfecto. Y desde ahí, bueno, pues tú sabes, yo dejé todo y me enfoqué directo en el yoga, ¿no? Ahora en muchas otras cosas, pero el yoga, no había manera de negociar otra cosa con el yoga, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti el yoga? Empecemos con eso. Es una herramienta, es una herramienta que adquirí o que podemos adquirir y que si la sabemos interpretar y utilizar a nuestro favor para ese crecimiento que hablábamos ahorita, nos puede dar muchísimos beneficios porque es como, como algo muy suave, muy blandito, se me fue ese término, pero que tiene tantas ramas, como decías, pero tiene tantas vertientes que si dices, a mí no me gusta la parte física, no te preocupes, aquí está esto. A mí tampoco me gusta cerrar los ojos, no te preocupes, aquí está esto otro. O sea, siempre hay algo que puedes encontrar adentro de esto porque es una disciplina, pero fue en su momento cuando se inició, fue como toda una forma de vida de estas personas que lo iniciaron, ¿no? Entonces no lo trabajaron en un solo aspecto y eso es algo que en algún momento del proceso yo he ido entendiendo y me ha gustado eso, que no nada más me da una cosa, sino puedo voltear y encontrar como diferentes beneficios. Entonces eso se me hace muy maleable, era la palabra que buscaba. Ujú. Sí, muy flexible, ¿no? Sí. Sí. Y cómo, porque bueno, como decía yo al principio, pues a nosotros nos tocó, y bueno, tú empezaste antes que yo, pero nos tocó esta etapa en donde yo me acuerdo que lo que íbamos practicando es lo que íbamos encontrando, ¿no? Para mí esa etapa fue súper mágica porque se veía perfecto como, como el universo nos iba poniendo diferentes maestros, de repente llegaba esto, de repente llegaba esto, y no es como ahora, ¿no? Que para bien o para mal no tiene ningún sentido juzgar si estaba bien antes o no, o esto es lo que hay y es lo que es. Pero en ese momento no teníamos redes sociales, no teníamos el internet que tenemos hoy, no tiene esa exposición masiva que tiene el yoga ahora. Pero dime tu opinión, esta es mi percepción. Siento que un poco el yoga ha ido perdiendo su magia, ¿no? En esta tanta expansión, tanta reproducción de diferentes cosas, se ha ido perdiendo su esencia, ¿no? De repente vemos mucho el yoga en Instagram y lo vemos y vemos muchos maestros. En ese entonces, pues me acuerdo que tú eras de las primeras que empezaste a dar certificaciones de yoga. ¿Te acuerdas? Yo empecé con Baptiste y él ni siquiera nos quería dar un entrenamiento, ¿no? Era así, no, ustedes tienen que practicar. Era como un momento diferente. ¿Cuál ha sido a lo largo de todos estos años que el yoga ha sido una pieza clave en tu vida? Tu mirada, ¿no? No que si esté bien o que esté mal, pero ¿cuál ha sido tu camino dentro de este yoga en tu práctica y lo que estás viendo fuera? Eh, Mira, definitivamente ha cambiado muchísimo, como dices tú.
para bien o para mal, ha cambiado en todos los aspectos. Ha cambiado para bien, pero ha cambiado muchísimo también para mal. Y no es juicio, nada más que pues no tengo pelos en la lengua. Entonces, Estoy de acuerdo. ¿a qué me refiero? A que el yoga te da desde paz, energía, expansión y muchas cosas, como decíamos ahorita, pero también eso mismo, como todo, o sea, se puede usar para uno, pero se puede usar hacia afuera. Entonces está increíble cuando usas una de esas habilidades que vas desarrollando internamente, cuando las aplicas afuera, pero llega un límite, como en todo, en donde ya no es nada más eh, como comparto esta habilidad para lograr algo o para compartirla con alguien, sino la comparto como por esa falta de amor propio o por esa falta de, eh, déjame busco esos términos, pero yo no me quiero tanto, o sea, esto es muy fuerte, Clau, pero yo no me quiero tanto, yo no me respeto tanto, que lo que voy a hacer es, o sea, me voy o sea, mírame, Ujú, admírame, ujú. porque esa es la única forma en la que yo ahorita tengo la capacidad de sentirme bien. Y es realmente en algún momento de mi camino, cuando yo veía eso, no sabía, o sea, como que yo no entendía muy bien a ver qué está pasando y me daba mucha tristeza. Y uno de mis maestros me dijo, tú deja que todo, o sea, no podemos hacer nada porque eso es el ser humano. Así es. O sea, cuando toca algo, como lo puedes hacer que germine y que reverdezca, pero también te lo puedes llevar hacia abajo. Entonces, tú enfócate en ti y no es egoísmo, es amor propio. Te enfocas en ti y cuando tú te nutres y tú das, tú vas a tener la capacidad de voltear y ver que todo está patas para arriba, pero tú ve caminando tranquila, segura hacia donde tú vas y esa energía se empieza a separar. Es decir, habemos personas o yogis, como queramos verlo, que tenemos un tipo de energía que todo es más quiero utilizar todo esto para un crecimiento personal y para compartirlo y para vivir mejor yo en todos los aspectos y para que tú vivas mejor. Pero también está el otro tipo de energía en donde quiero usar todo esto para que me volteen a ver, para esto, X, Y y Z. Entonces, las energías nada más se separan, no pasa nada. Y en algún momento vas a ir dándote cuenta, en los dos caminos está otra vez el blanco y el negro, en los dos caminos. Entonces, ¿por qué? Porque como veíamos, o sea, a lo mejor dices tú, bueno, en el camino del volteen a verme, alguien va a darse cuenta que no es necesario estar demostrando y estar exponiéndose tanto y va a entender que la nutrición está en el ser. Entonces, tal vez tuvo que pasar por ese camino, pero también está la parte de decir, o tal vez es una persona, porque todos lo podemos ser, flojos. Flojos esto es lo más, este es el camino más sencillo, ¿no? El voltean a verme. Y el camino un poco más fuerte o más rudo es yo trabajo en silencio, oye, pero nadie te está viendo, no pasa nada, no necesito que nadie me vea, pero ahí, como te digo, también está el negro y el blanco, o sea, en todos lados siempre es cuestión de decisión, cada paso decido, y esa decisión me está llevando a un lado y al otro, entonces, ¿cuál es como el objetivo de la vida? En este caso, de alguien de tu audiencia que nos está viendo, ¿cuál es tu objetivo? Bueno, ese objetivo, lo que tú estás haciendo y lo que estás decidiendo, ¿está alineado? Sí, síguele. Entonces, a lo mejor tu objetivo ahorita es, quiero que me vean, a lo mejor tu objetivo es, busco mi paz, a lo mejor tu objetivo es, busco mi salud, a lo mejor tu objetivo es, quiero dinero, quiero, lo que sea tu objetivo, todos están perfectos, digámosle así, está alineado lo que estás decidiendo, sí, síguele. Si ¿cómo puedo saber yo? Porque eso es una pregunta que hay que estarnos haciendo. ¿Cómo puedo saber yo si lo que estoy eligiendo es adecuado o no? Porque no es como correcto, sino nada más es expansivo o es denso. Volteen a ver mi vida. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi relación con la gente que yo amo? ¿Cómo está mi abundancia, mi manifestación? No tengo que decir nada más. Entonces, yo solita me puedo probar, híjole, me siento de la fregada. Entonces, algo que estoy eligiendo no está bien. O me siento súper, entonces estoy haciendo buenas elecciones. Déjame, observo y reviso cuáles son para replicarlas, no para dejarlas aisladas.
Uf, qué lindo todo lo que dijiste. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y en sintonía contigo. Y bueno, sin duda, ¿no? No es un juicio, como tú dices, yo también estoy de acuerdo que, y así ha sido, ¿no? Cada quien va tomando el camino que necesita ir atravesando. Pero parte de por lo cual te invité a ti a hablar de este tema, ¿no? Cuando yo busqué, o sea, quiero hablar de este tema porque para mí me parece uno de los grandes caminos espirituales el yoga, me parece hermosísimo todo lo que nos da y yo estoy eternamente agradecida con este camino y con cada uno de los maestros, incluyéndote a ti, ¿no? Y aprovecho este momento para darte gracias nuevamente por lo que compartimos en esos años, que no se me olvidan, ¿no? Te tengo todavía muy presente. Es porque yo he visto, ¿no? A lo largo de estos años la pureza con la que tú seguiste sosteniendo este camino. Y eso es a lo que yo me refería, ¿no? El yoga, pues no solamente es lo que vemos sobre el tapete, ¿no? No solamente es la postura, el cuerpo perfecto, la postura totalmente estética, ¿no? Esto es algo que me acuerdo que tú y yo nos empezó a pasar, porque bueno, paréntesis, yo no he conocido a nadie con la, no sé cómo decir, con la precisión de las posturas con las que yo vi al practicar. O sea, cuando tú practicabas, era el cuerpo tan, es que no es estético la palabra, pero estaba muy alineado todo lo que tú hacías, ¿no? Entonces, cómo el cuerpo realmente termina demostrando lo que hay adentro. Y yo por eso te invité a ti, porque de veras quiero reconocer la pureza con la que has sostenido la práctica estos años hasta el día de hoy, ¿no? Y esto se nota, ¿no? No es como que nos veamos mucho, hace muchos años tú y yo no teníamos contacto, pero de una u otra manera, como dices, ¿no? Las energías se separan o se vuelven a juntar. Entonces creo que el camino espiritual, y por eso no estoy hablando de la práctica del yoga como tal, sino como el camino espiritual, es este camino que se vive adentro, ¿no? Es esta semillita que crece dentro de la tierra, ¿no? Y que cuando brota, pues a lo mejor, como dices, ¿no? La flor se muestra, pero el real camino espiritual es este que se vive íntimo, en silencio, en soledad, muchas veces en obscuridad. Entonces no es que cuando ya reverdece y ya hay cosecha, pues se muestra, ¿no? Pero realmente el camino espiritual es hacia adentro. ¿Qué del yoga, Mayra, tú consideras que es? Te voy a hacer una pregunta enorme, pero bueno, tú contéstame lo que tú sientas que es adecuado en este momento. ¿Qué del yoga crees tú que es como las piezas claves de lo que nosotros deberíamos de entender de lo que es la esencia del yoga? Mucho más allá del tapete, sino cuál es esta esencia real del yoga. Creo que sería el autoestudio, o sea, estarte constante, continua, diaria, segundo a segundo, estudiando tus decisiones, tus pensamientos, tus acciones, tus emociones, tu calidad de vida, lo que logras, lo que no logras, es absolutamente todo. O sea, ser así como un detective súper picky, porque pues tienes que ver todo Claro. lo que estás haciendo. Y eso nos lleva a un segundo término, que es la autodisciplina. Para hacer eso, tienes que despertar en ti una capacidad de, lo voy a hacer, porque normalmente es, ay, ya, qué flojera, estoy cansada, déjame, voy a mi shavasana. Los shavasanas y las posturas del niño son increíbles y son necesarias, pero hay que saber utilizarlas de forma estratégica. Si no, no la pasamos ahí todo el tiempo y entonces no tenemos ese avance. Para mí el yoga es esa conexión contigo, que sería ese autoestudio, después ese desarrollo de la autodisciplina. Si te fijas, todo es autoestudio, autodisciplina, y creo que con esas dos se enumera todo lo demás, porque ya una vez que tienes el autoestudio, estás hablando de un amor propio muy fuerte y estás hablando de esa persona que no se conforma, que siempre quiere más de una manera positiva, porque no sé si te acuerdas de esta frase, pero es al cerebro, el cerebro dice, de lo que me gusta, dame más. O sea, es decir, todo aquello nosotros nos movemos a través de dos fuerzas, que es el dolor y el placer.
nos guste o no, sepamos o no, todas las decisiones, todas, hasta las que se ven, como se vean, todas las vemos, las realizamos porque nuestro inconsciente nos dice, esto me genera placer, vamos para allá. Esto me genera dolor, nos quitamos. Entonces, lo que más hacemos es alejarnos del dolor. Claro. Y es decir, si yo tengo placer y dolor, antes de irme directo al placer, porque pues sería como lo más natural, volteo y digo, no, no quiero el dolor. Y por eso, al elegir esto, al elegir no quiero el dolor, no estoy llevándome el placer. Entonces, eso es la primera parte, que es el amor propio, el autoestudio, el entender cómo funcionamos, nuestro cerebro que es hermoso, y después de eso es autodisciplina. O sea, nada de esto, de este autoestudio lo pudiéramos lograr si no tuviéramos esa autodisciplina. Y mentira, bueno, yo no creo en la motivación. Existe, pero es finita. Y la autodisciplina no, porque eso está en nuestra médula. Nosotros podemos decidir otra vez por elección si quiero hacer esto o no quiero hacer esto, por el motivo que sea. Entonces, eso nos lleva a, a estar en movimiento todo el tiempo, esa autodisciplina. Y con esos dos tienes para obtener lo que quieras en tu vida o lo que quieras dentro del yoga, pero fíjate cómo me acordé ahorita de esto te lleva a la inacción, también es una acción que cuando te decía la postura del Shavasana o la postura del niño, y tu trabajo es acción, acción, acción. Wow. Una de las cosas que vemos ahorita es obviamente la parte física del yoga, ¿no? Ujú. Estamos viendo en redes sociales y en todo mucho, mucho físico, ¿no? Las posturas. Y no significa, y no quiero que la gente que nos esté escuchando entienda mal lo que nosotros queremos aportar con esta, nuestra propia perspectiva. Pero ¿cuál es la verdadera intención de la parte física del yoga? O sea, si nos pudieras hablar brevemente de todas las ramas del yoga, ¿no? Y cómo solo la parte física es una de todas estas, ¿no? Y solo nos estamos enfocando, la gran mayoría, ¿no? Cada quien conoce su práctica, pero en lo colectivo nos estamos enfocando más en la parte física, que tiene obviamente su propósito, es una práctica hermosa que yo no he encontrado ejercicio igual. Entonces, pero ¿cuál es la verdadera intención de las asanas, de las posturas de yoga? Sí, es Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Dharana, Dhyana y Samadhi. Las primeras dos, antes de irme a posturas, nos hablan de algo que yo resumo como en ¿cuál es tu filosofía de vida? Como nos decías tú ahorita al inicio, la tuya en particular, no la que le compraste o la que escuchaste, o no, la tuya. ¿Y cuál es tu sistema de creencias, tu sistema de valores? Después la tercera, las asanas. Desde mi punto de vista, sirven porque cuando logramos conectar el cerebro con nuestro cuerpo físico, hay una conexión específica. De hecho, está en esta sección del cerebro, esta es como una diadema, y esa es la parte del cerebro que se logra conectar con el cuerpo físico, incrementa la conciencia corporal. Ahora, yo me puedo ir desde la parte como más al cerebro y decirte, si yo hago esto, crecen mis neuronas. Todos los días hay neuronas que mueren, pero cuando yo aplico lo que hemos estado viendo ahorita, la autodisciplina y el autoestudio, y todo el tiempo estoy con un poco más y más y más, se están muriendo neuronas, pero yo misma estoy creando nuevas neuronas, nuevas Conexiones. sinergias o nuevas rutas neuronales, que eso tiene que ver, esto es ciencia, con la neurogénesis y la neuroplasticidad. Ahora, si yo esto lo evoco a cerebro, cuerpo, la cantidad, la conexión tan fuerte y profunda que yo puedo lograr de mi cuerpo como para poder entender, si mi cuerpo tiene un síntoma, algo no está bien. Y mi cuerpo físico, ese síntoma es un grito desesperado que algo está pasando. O mi hígado no está desintoxicando, o mis intestinos no están como tomando los nutrientes y desechando, o el corazón, lo que sea, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Cuando yo tengo esa conexión, yo logro prevenir y modificar el rumbo de mis decisiones, porque mis decisiones son las únicas que están o lastimando
o elevando a mi cuerpo. Entonces, esa es una parte del motivo del por qué es la importancia de las asanas. No tanto para verme chula, hermosa y que, ay, mira, y subo la pierna y la bajo. Eso es como que, ok, qué padre. ¿Por qué? Porque tu músculo, pues es el escudo protector de tu hueso, articulación, ligamentos, tendones y demás. Entonces, si tenemos un músculo fuerte, nos estamos cuidando nuestro esqueleto. Y el músculo fuerte nos está eliminando la grasa. Y un músculo fuerte nos hace más longevos. Entonces, esa es como que la parte más de salud. Ahora, si yo logro mantener a ese músculo fuerte conforme pase el tiempo, eso significa que mi práctica diaria que estoy haciendo, si la logro profundizar, el reflejo que yo estoy dando es el estado de sanación interno físico y de mi cerebro. ¿Qué tan cuidado estoy yo como persona, como ser humano, para yo haber decidido hacer mis prácticas, esa conexión cerebro-cuerpo, y que no sea una práctica superficial? Porque superficial es bien fácil. Es bien fácil porque a lo mejor yo tengo esa flexibilidad o yo soy gimnasta o yo lo que sea, ¿no? Entonces me estiro y hago miles de cosas y se ven increíbles, se ven bonitas y sí, o sea, a mí me encanta ver esto, está muy bonito, pero lo que sigue es, si lo dejas ahí, es muy pobre. Y si con estarlo haciendo ahí estás obteniendo algo, imagínate lo que pudieras obtener. Si Claro. conectas tu cerebro a tu cuerpo y si conectas tu cerebro a cada uno de tus órganos y logras hablarle a tus órganos, se oye muy raro esto porque no es tan literal, pero hay una conexión, vaya, es tu cuerpo. Como por qué no pudiéramos entender lo que le pasa al corazón, al hígado, a los intestinos, si tuviéramos que ir, oiga, algo le pasa, aquí algo de adentro de mi cuerpo, no sé qué sea, sí, pero estamos dando nuestro poder a un tercero que por más que tenga aparatos y cosas y que nos pueda revisar y decir, antes que ese tercero estoy yo. Yo puedo ir y decir, ¿puedes revisar mi hígado, por favor? Puedes ir a revisar mis intestinos y a lo mejor revisa otra cosa si tú quieres, pero yo ya sé, ya tengo una sensación o un presentimiento o una conexión tal que puedo saber por dónde está fallando algo de mi cuerpo. Y antes a lo mejor, como te decía ahorita, antes de ir con ese tercero, puedo yo revirar mi rumbo y decir, ok, mi hígado no está desintoxicándome bien, entonces déjame modifico mis alimentos o los tiempos o el ejercicio, etcétera. Hay muchísimas como partes que pudiéramos modificar. No sé si contesté tu pregunta, porque a lo Mucho. mejor No, sí, no, no, ok. no, no, estuvo súper bien. Porque además, una de las cosas que yo me acuerdo cuando descubrí ya como la parte física real de qué son las posturas, y David Williams nos decía eso, ¿no? Tú te acuerdas de David Williams, este gran maestro, ¿no? Que tuvimos el placer de practicar con él y de aprender de él. Nos decía, lo único que tienes que mirar es de la vez que dejaste el tapete y cuando vuelves a tu tapete de yoga. 24 Exacto. horas. Nada más del pasado, del futuro. Esto es lo que tienes que hacer. ¿Cómo dejaste el tapete hoy? Y cómo Ujú. vuelves a regresar a tu tapete hoy, ¿no? Entonces, como el cuerpo, estamos como muy acostumbrados a escuchar esto, ¿no? De hasta como muy en lo colectivo de lo que el cuerpo dice, cada enfermedad tiene una conexión emocional, pero mucho más sutil está toda esta parte de por qué hoy no estoy igual de flexible, ¿no? ¿Qué estructuras mentales no me están dejando ser flexible? ¿Por qué no puedo abrir, ¿no? Esta parte de mi corazón? ¿Qué estoy protegiendo en mi corazón? ¿Por qué hay dureza en mi corazón? O sea, todas estas, cada una de las posturas nos da tanta información sobre nosotros mismos, sobre el lugar en donde estamos. Obviamente, ¿no? La parte física, como acabas de decir, pero creo que a mí me ha ayudado mucho esta información que me da cada postura, ¿no? O sea, ¿por qué me está costando trabajo a lo mejor las posturas de fuerza? Bueno, porque a lo mejor no estoy conectando con eso. O porque todo esto, entonces, cada una de las posturas es un maestro increíble, ¿no? Para Exacto. recabar esa información sobre nosotros y, como dices, ya teniendo esta información, hacer los ajustes que tengamos que hacer, ¿no? Entonces, Fíjate, después de lo... Perdón, dime. sí, te interrumpo porque esto me lleva.
Hay que ser muy empáticos y compasivos cuando tanto nosotros o alguien más que lo estamos viendo, que no se la está pasando bien porque sobre todo esta parte que no puede cerrar o X parte del cuerpo, no, que La no puede abrir, cadera, perdón. sí. Ujú. Sí, o sea, cualquier parte del cuerpo con el cual está batallando y te puedes quedar ahí y nada más, ¿por qué no? O estar intentándolo una y otra vez, pero ahorita que decías como esa estructura mental es, generalmente esas estructuras se forman desde que somos niños. ¿Cuándo somos niños? Más bien, por cosas inconscientes que nuestros cuidadores realizan y que no lo hacen obviamente con conciencia. Entonces, si yo me quedo en la pura postura, hasta ahí. Pero si yo quiero avanzar un poquito más Ujú. y puedo empezar a como desfragmentarme yo en todos mis aspectos, me puedo dar cuenta de esas situaciones y ahí mismo yo entro en un momento de sanación. Sanación mental, sanación energética, sanación de amor y darme cuenta que es importante responsabilizarme de mi vida y no culpar absolutamente a nadie, porque aquí podemos caer en es que, bueno, mis estos o mis maestras o etcétera, ¿no? De cuando yo era niño y es nada ni nadie como hicieron las cosas directo hacia ti. Y si así fue, no pasa nada. Nosotros ya estamos adultos, no importa que tengamos 12 años, empezamos a ser conscientes Claro. de nuestra existencia. Entonces, en ese momento, entre más responsabilidad tomo yo de mi vida y mis resultados, mejor los beneficios, más amplitud el beneficio que yo puedo obtener tanto de la práctica de yoga como de mi vida, así tal cual. Ujú. Y después de la práctica física, después del asana, ¿qué sigue en estas ramas? Pranayama, yama, niyama, asana, pranayama, dharana, dhyana y samadhi. El pranayama es la extensión de tu respiración, la conexión que tenemos con nuestros pulmones, diafragma, la entrada y la salida no solamente del aire, sino de la energía, y no solamente de la energía a través de nuestras fosas, sino que decido yo que entre a mi vida, Ujú. en mis pensamientos, mis ideas, y qué decido yo compartir a mi vida. Entonces, aquí hay que ser muy elitistas, o muy elitistas es porque cuando empiezas a refinar tu comportamiento, tú solito como que vas soltando ciertas clases de personas, amistades, situaciones, relaciones, y dices, es que siento que me estoy quedando sin nadie, y la respuesta es no. Simplemente el mismo pranayama te está llevando a que tú, lo que va a ir hacia tu interior, tú lo empiezas a elegir desde un estado de conciencia diferente. Entonces ya no permites que entre una persona, no sé, digamos, que está con problemas de alcoholismo, que está batallando ahorita con situaciones de alimentación desordenada, sino te vas enfocando con cierto tipo de energía o personas que te ayuden a crecer. Y si yo soy la persona que estoy en esa situación de alimentación desordenada o batallando con algún tema como alcoholismo, y si yo me doy cuenta, porque necesito darme cuenta, entonces empiezo yo solito. Si decido a modificar lo que quiero que entre a mi vida. El pranayama es la extensión de tu respiración con la mayor, regresando ahora sí como a la parte más técnica, la mayor cantidad y atención que yo le coloco a mi forma de respirar. Y entre más larga la hago, es sinónimo de vida, de longevidad. Y es sinónimo de darle a mi cabeza la capacidad de no caer en una demencia ni temprana ni tardía. Simplemente el tiempo que estemos en vida estemos con una calidad de vida estupendo y con un cerebro, pero así ágil, Sí. ágil. Yo me acuerdo con un maestro, ahorita no me estoy acordando del nombre, pero bueno, lo importante es el aprendizaje. Yo le preguntaba, si me recomendaras una práctica, una de todas estas que existen en el mundo del yoga, ¿cuál me dirías? Respira. Se me olvida. Me decía, respira conscientemente. Y todo lo demás se va a acomodar. Y todas las otras prácticas van a llegar. Pero así me encantó la sencillez y la profundidad de ese consejo. ¿No? Y pues Ujú. en la práctica del yoga, como un camino de vida, la respiración es clave. Después de Exacto. pranayama, ¿qué sigue? Dharana, que es la concentración. Aquí, concentrarse de repente en algún momento, por ejemplo, yo lo llegué a creer como, ok, y me quedaba así, eso es concentrarse y no.
Concentrarse no es nada más ponerla como la mirada en un punto fijo, sino la concentración implica una invitación a tu respiración, a tu cuerpo y a tu cerebro para que toda tú estés alineada, como les decía hace un momentito, Clau, con esos objetivos de vida. El objetivo de vida ideal, creo yo, no lo sé, como para la gran mayoría es ser feliz y tener salud. O sea, entre esos dos y tener paz. Son los que he leído o escuchado que hablando así como se hacen estudios en la población y te dice, el primero que te dice la gente es tener paz, después salud y estar con felicidad. Ok, esto vamos a ponerlo como ese objetivo ultra plus, pero previo a eso cada uno va teniendo sus propios objetivos. Cuando tú te enfocas, realmente te enfocas en ese objetivo, que se puede, me trae como recuerdos de una ley de la abundancia en donde enfócate, visualízalo, decrétalo, dilo, etcétera. Todo funciona, pero funciona sí, solo si hay una acción. Esa concentración puede estar yo sentada, concentrada nada más pensando, pero está increíble. Nada más que ahora tengo que pues vivir mi vida y en la vida es ahí cómo puedo concentrarme y lograr esa concentración para que la cantidad de desperdicio de algo, lo más valioso para todos, el tiempo, sea menor. Entonces podamos utilizar nuestro tiempo para todo aquello que nosotros tenemos en nuestra escala de valores como prioridad. Sí, porque regresando a esto, aplicándolo a nuestro camino espiritual, pues muchas veces nos distraemos, ¿no? Dejamos que la vida nos pase encima y acaba el día y enfocamos todo nuestro tiempo y nuestra energía en actividades o en relaciones o en pensamientos o en emociones que realmente no nos dieron ese crecimiento, ¿no? Entonces creo que esto Exacto. también es súper importante, estar enfocados, tener ese nivel de concentración en ese gran objetivo, ¿no? Después, ¿qué Eh, sigue, Mayra? bueno, antes de avanzar, Sí. ese enfoque, el enfoque bueno es cuando alguien dice o piensa, es que yo no estoy listo, por eso mismo. O sea, entrénate a estar listo para hacer las cosas cuando no estás listo, porque cuando estás listo todos, Claro. pero cuando no estás listo, cuando tú dices, es que no es mi tiempo, no es mi momento, no estoy listo, no. Entrénate para actuar aun y cuando no estás listo. Entonces ahí es en donde está tu enfoque, porque en el momento en que digo, ay, no es que no estoy listo, me desenfoqué. Y hay tantas cosas afuera que nos jalan la atención, que obviamente estar enfocado es un trabajo de autodisciplina y de mucho amor propio y mucha paciencia y constancia. Y el que sigue es dharana, concentración, dhyana, meditación. La meditación es cuando logras estar en ese estado de absoluta paz con lo que tú estás eligiendo y decidiendo, pero constantemente la estás perdiendo. Y, o sea, tú estás en ese estado de paz haciendo tus actividades diarias, meditando constantemente y con todos tus sentidos súper alineada y de repente pasa algo, lo pierdo. La habilidad que yo tengo para regresar, el tiempo que yo me tardo, ¿por qué? Porque perderme es lo más fácil, como te decía ahorita. Entonces, yo estoy enfocada ahorita y algo pasa y ya ay, sí, no sé qué, y me quedo allá haciendo y deshaciendo. ¿Y qué tanto tiempo me voy a tardar en darme cuenta de que yo estaba por acá? Y este es mi estado de meditación. Entonces, regresar es lo mismo que hacemos meditando, ¿no? Meditando así, sentados, el estereotipo de voy a meditar, voy a cerrar los ojos. Bueno, ahí, ¿qué significa? Que aparezcan miles de pensamientos está perfecto, porque es el comportamiento de nuestro cerebro. Y cuando yo quiero mantenerme enfocada, tal vez en la respiración o tal vez en el mismo presente, lo que tengo que hacer es darme cuenta, aparece un tren de pensamientos y me regreso, y me regreso. El tiempo que cada vez, este tiempo debe de ser idealmente menor con la práctica que estamos trabajando, que sea posible para ti estar concentrado, te vas y te regresas como si nada. Eso yo lo defino como ese estado de meditación en donde sé que hay un caos, estoy en el caos, lo gozo, lo disfruto, jamás me quejo porque en ese momento pierdo mi autorresponsabilidad de vida y cuando lo gozo y lo disfruto, estoy aquí enfocada. Entonces ahí estoy meditando. Increíble. Ya, ahorita digo más cosas, pero ¿cuál es el que sigue? Te dejo, te dejo.
sigue Samadhi, que es la emancipación. Samadhi es, ok, ya lograste eso, por ejemplo, ya alcanzaste eso. Bueno, ahora esto se replica en cada parte de tu vida. O sea, esto no nada más se replica como en mí como persona, como ser humano y como mis logros, sino replícalo en tu negocio, en tu trabajo, con tu familia, siempre empezando de la primera esfera que es uno y luego palomita. Me voy a la que sigue, palomita, me voy a la que sigue. Ahora, no se crea, o sea, no está la creencia de que, ay, palomita aquí ya no regreso. No, palomita aquí tengo que revisarla cada segundo. Esto es, la emancipación es eres estudiante de por vida, no importa qué tan Juan Camaney te sientas, qué tanto digas, es que ya sé, ya leí, ya estudié, lo que sea, siempre hay algo que no sabes. Y eso que no sabes te ayuda por simple salud neuronal o porque cuando, imagínate decir, ya logré todo. Entonces, lo que pasa con los estudios que hay de las personas que dicen, tengo un objetivo, logro mi objetivo y ya culminé, que es alguien como muy famoso, se viene a la depresión. ¿Por qué? Porque ya no tiene un propósito de vida y el propósito de vida son esos objetivos que vamos teniendo, que vamos alcanzando y que voy logrando y no, o sea, ya lo logré, increíble, lo que sigue y hay que buscar. Entonces la emancipación es mantenerte en ese estado de constante crecimiento aún y con todo lo que hemos dicho, aplicándolo diariamente, que esas serían como las bases para que ese crecimiento se dé de una manera, eh, pues sí, alineada con eso que tú quieres, sea lo que sea. Claro, y una de las cosas que acabas de decir me, me quedé reflexionando. Una de las cosas que también creo que estaría bien que hablemos un poquito más profundo, porque lo mencionaste y creo que hay mucha información ahí, es esta necesidad de siempre ser alumno, ¿no? Esta constancia en la disciplina, de siempre tener esta mirada de discípulo, de alumno, ¿no? Una de las cosas que también ha cambiado es, bueno, pues cuando nosotros empezamos era el maestro y los discípulos. Ujú. Conforme el yoga se empezó a expandir y empezó a haber tantos entrenamientos de yoga, de repente empezó a haber muchos, no voy a poner entre comillas, maestros, ¿no? Porque todos somos maestros de todos. Pero bueno, el haber tomado un entrenamiento a lo mejor de 6 meses, un año, un mes, del tiempo que haya sido, ¿no? Nos da o nos sentimos que nos dio el lugar de ahora ya lo puedes enseñar, ¿no? Y eso le da al ego la fantástica información, decir, claro, ahora yo soy un maestro, ¿no? Y una de las cosas que yo he percibido, no en todos los casos, pero sí en lo colectivo, eh, esta desconexión entre esta práctica constante que acabas de decir tú, ¿no? Y nuevamente es una de las cosas que yo veo que desde que te conozco lo has hecho, ¿no? No es como que ahora, no, yo lo he visto constante en Mayra desde los 20 y tantos años que te conozco. Es esta constancia y esta disciplina de todo el tiempo estar aprendiendo y más bien entender que nosotros compartimos lo que vamos recibiendo, pero Ujú. nunca esta relación de yo soy el maestro y te tengo a ti aquí como alumno o viceversa, ¿no? Yo soy el alumno y te tengo a ti aquí como maestro. Esta relación de víctima, victimario, salvador, ¿no? Que luego nos fuimos como metiendo o nos fueron metiendo. ¿Cuál es tu experiencia? Porque yo sé que tú has tenido muchísima gente que ha practicado contigo, también sé que has practicado con mucha gente. ¿Cuál es tu lugar hoy de esta relación maestro-alumno? Cuéntame un poco. Pues sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo, es decir, yo tengo maestros todo el tiempo por algo muy sencillo. Para mí un maestro es como sinónimo mentor, coach, como le queramos ver, instructor, es alguien que sabe más que yo de algo. Claro. Y yo lo puedo hacer sola, seguramente, pero me va a costar muchísimo tiempo, que era lo que te decía. Y creo que todos, una de las cosas que debemos de aprender a valorar es nuestro tiempo. Entonces, si alguien ya sabe algo, si ya pasó por esa, ¿te acuerdas? En el entrenamiento veíamos como el instructor es un guía que te lleva a una excursión y esa excursión, el instructor ya fue y vino tantas veces, ya sabe dónde te puedes caer, dónde te vas a bajar.
dónde ya no vas a tener ganas, dónde se va a elevar tu energía, dónde te vas a creer mucho, dónde bla, 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 bla. Entonces, ¿por qué? Porque para ser un guía o instructor, maestro, mentor o coach de algo, es no porque ya logré o porque ya tengo esa información, sino ya tengo la información, ya la vi, ya la escuché, ya la repetí para mí, ya la apliqué, la viví, ya dije, esto no, esto sí, y además le agrego de mi cosecha, lo magnifico, reviso que de verdad funcione esto en mi vida y luego reviso que de verdad funcione esto en dos, tres, cuatro, y ahora sí lo puedo llevar hacia como a más personas. Y eso es como una vez que yo tengo el conocimiento de ese tema, para yo poder enseñarlo no es tan sencillo, pero como dices tú, se hizo como, ay, ya tengo tantas semanas o meses y ya lo voy a enseñar y es, hay que hacerlo tuyo, hay que vivirlo, experimentarlo. Y yo en mi punto de vista, o en la pregunta que me decías, yo, para mí, mis maestros son aquellos que me ahorran años de enseñanza en el tema que sea, aquellos que han logrado lo que yo no he logrado aún, admiro, me gusta su estilo de vida en ese tema en específico y yo quiero prácticamente es como, dame tu cerebro en ese tema y dame tu corazón en ese tema para yo poder mimetizarlo y hacer eso que te dije, o sea, como, ok, ya escuché, ya vi, ya escribí, ya todo, ahora déjame lo aplico. Y algo que me ha ayudado mucho y que lo comparto como, o sea, como ojalá y alguien lo siga es, yo inmediatamente obtengo algo y lo aplico, pero cierro la computadora y estoy ya, a ver, esto, y empiezo a aplicarlo en mi cuerpo o empiezo a aplicarlo, si es un maestro de sánscrito, de lo que sea, inmediatamente lo aplico, busco con quién hablar, busco con quién escribir, busco algo, pero no me quedo, ok, muchas gracias, cierro la computadora y mañana que tenga tiempo. No, se acabó mi sesión con mi maestro y mi sesión ocupa de minutos extras después de estar con mi maestro y ponerle yo, darle yo énfasis a eso para empezar a hacer lo mío. Entonces es un camino y es un proceso que creo yo que se ha tomado como a la ligera y no se le da el valor que realmente requiere en ciertas esferas, porque hay lugares o esferas en donde no tiene nada que ver el yoga, que el mentor, el coach y el maestro sigue siendo el mentor, el coach y el maestro. ¿Por qué? Porque son esferas en donde las personas que están ahí ya saben y no les interesa invertir tiempo y dinero en ese maestro o en ese mentor porque estás pagando por una proximidad. Donde más aprende uno es cuando yo estoy próxima con mi maestro. Yo no aprendo porque tengo 10 maestros y los amo. Aprendo porque tengo los que sea y yo soy cuchillito de palo. O sea, mis maestros me ven desde siempre, son, a ver, Mayra, aquí está tu lugar, aquí enfrente, ya sé que aquí te sientes, yo solo los platicaba. Yo llegaba enfrente y yo no me importaba en qué idioma hablaran, yo tenía mi diccionario porque pues no había teléfonos inteligentes y ¿qué dijo? A ver, y yo preguntaba y preguntaba y así soy porque me gusta aprender y me gusta lo que te decía, o sea, si tú tienes algo que yo no tengo y tú lo estás como compartiendo, yo lo quiero, dime cómo y ahórrame el tiempo y ahórrame muchas calamidades que seguramente me van a pasar y dámelo además estructurado, yo me voy a encargar de hacer lo mío y de ver lo que sí, lo que no, y de preguntar y de cuestionarte y de cuestionarme hasta decir, esto es lo que me quedo de este aprendizaje. Entonces, la, yo soy igual, me encanta estudiar, me encanta estar con mis maestros, me encanta pagar por esa proximidad y me encantaría que en algún día, en algún momento, las personas estemos despiertas a eso. Lo estamos, como te digo, pero estoy hablando de otra esfera distinta, es decir, de una conciencia distinta y de otros temas. Y en el tema del yoga todavía hay mucho, creo que comodidad, creo que confundimos mucho el tema de espiritualidad, y entonces decimos, es que yo soy espiritual, entonces yo ahorita que tú me das, yo comparto al universo y además dejo que el universo me deje, me lleve mi vida y observa cómo eso es un sinónimo a, yo no quiero ser responsable y lo que tú me das no le doy el valor que lo escupo y mira, ni siquiera sé si sirve o no, porque hay que cuestionar eso. Entonces sí hay que trabajar en ese aspecto, pero eso no nos toca. Le toca a cada uno como ser humano, porque si lo haces, o sea, adquieres mucho,
como, hay mucho sabor. Y si no, pues te quedas muy pobre. Claro, Y en todos los aspectos. totalmente. Ay, Mayra, pues como te dije, se nos va el tiempo ya súper rápido Sí, y bueno, vamos a hacer nuestra meditación. Y esta perfecto. meditación que quiero que hagamos ahorita tiene que ver con la práctica de mantras, que es una práctica que a mí me gusta mucho, es una práctica que no hemos hecho, ¿no? A lo largo de este podcast. En cada podcast hacemos una meditación y siento que esta meditación es perfecta para este podcast, este episodio. ¿Nos podrías decir brevemente qué es un mantra? O sea, ¿por qué es importante tener una práctica de mantras? Te lo voy a explicar de dos formas. El mantra, en el sentido como más yógico, son esas palabras. Antes de ser una palabra fue una vibración. Bueno, antes de la vibración fue un pensamiento y luego fue una vibración. Y eso tiene que ver con el estado en el cual yo me encuentro, desde mi estado quo hasta mi estado emocional, mental, etcétera. Y de ahí surge algo. Y hablándolo cotidianamente, la palabra, el mantra es una palabra. Hay diferentes lenguajes en la misma lengua española. Si yo hablo todo el tiempo de cosas que me molestan, me quejo, siempre estoy chocante y todo me pasa a mí porque pobrecito de mí, etcétera. Fíjate cómo hablo tu mismo idioma, o sea, estamos hablando en español, pero yo ya estoy enfocándome en un lenguaje de víctima, de fracaso, de energía densa que va hacia abajo y que me chupa a mí y chupa a todos los que están cerquita de mí. Por eso te decía, luego hay que ser muy elitistas para elegir con quién queremos compartir, pero también está en español el mismo tipo de mantra, que es esas palabras, esas vibraciones o esos sentimientos acciones que surgen, que me llevan al éxito, a la disciplina, a los logros, a la celebración, a la felicidad, al amor. Estoy hablando en español, pero está así. Entonces, si lo viésemos como una columna energética, la energía no es ni buena ni mala, ni positiva ni negativa, es energía, pero tiene frecuencia. Y la frecuencia varía. Entre más abajo de la columna energética, más pesada y más lenta. Y entre más arriba de esta columna, como si fuera un palo, la energía es muchísimo más rápido hasta que llega a convertirse en luz. Acá está el amor, la compasión, etcétera. Aquí está, no sé, tal vez la ecuanimidad y más abajo está el odio, el rencor, El el miedo. miedo. Ujú. Ajá. ¿Y qué necesitamos a través de los mantras? Darnos cuenta en dónde estamos y salirnos si estamos en la parte densa y empezar a levantarnos, porque esos mantras cotidianos, que son nuestra forma de expresarnos, nos condiciona a un estilo y tipo de vida y por lo tanto de emociones y por lo tanto de pensamientos. Entonces, regresando a la parte yoica, el mantra es lo mejor porque son sonidos específicos que ayudan a que tu cerebro entre en esa frecuencia que te empieza a elevar para que de manera inconsciente tal vez empieces a salir de ese círculo vicioso de victimismo, de miedo, de lo que sea, y esas propias vibraciones que tú estás haciendo te empiezan a darle expansión y por eso muchas veces haces o cantas o escuchas un mantra y viene la lagrimita, ¿no? Porque tocó esa fibra que estaba ahí apretada y son palabras con mucho poder, poder no por la palabra en sí, Sí. poder porque la población le hemos puesto esa carga energética a esa palabra. Amén, aleluya, om. Son palabras que las puedes escuchar y a lo mejor las escuchas ahorita y dices, no pasa nada, pero cuando las escuchas totalmente abierto y en un conjunto de personas o tú súper consciente y lo dices, te vibra, o sea, vibra tu cuerpo y dices, wow, ¿qué está pasando? Entonces, Claro. hay que enfocarnos. Me encanta que lo hayas decidido por hacer una meditación con mantras para ayudarnos a enfocarnos, a salir, si es que estamos en un mundo de miedo y movernos hacia nuestro propio mundo de abundancia, de magnetismo y de estado de paz y salud. Ujú. Pues sí, pues vamos a hacer esta meditación. Y Muy bueno, bien. pues les pido que cierren sus ojos. Vamos a ponerlo en práctica. Muy bien, pues con tus ojos cerrados, trae tu atención a la planta de tus pies. Y tómate unos segundos para dejar que todo lo que recibiste, como información, como energía, se vaya acomodando. Y lo que se tenga que quedar, tome su lugar. Lo que se tenga que liberar, que así sea. Y acomoda tu postura,
alargando tu espalda, llevando tus hombros hacia atrás, hacia abajo, sintiendo cómo se abre tu pecho, tu corazón, acomodando tu cuello, soltando cualquier tensión de tu mandíbula, de tus párpados, de tu frente. Empiezo ahora a traer conciencia a cómo inhalo, cómo exhalo. Y sin forzar, vamos a tratar suavemente de inhalar un poco más profundo, de exhalar más profundo. Exhala por tu boca si sientes que necesitas liberar. Vamos a empezar a practicar con el mantra Soham. Y vamos a conectar este mantra con nuestra respiración. Y vas a conectar tu inhalación con la vibración So. Y vas a conectar tu exhalación con la vibración Ham. Internamente, cada vez que inhalas, pronuncias, escuchas So. Y cada vez que exhalas, pronuncias y escuchas la vibración Ham. Alarga la pronunciación interna, lo que dure tu inhalación. Inhalo escuchando la frecuencia So. Ham al exhalar. Y a tu propio ritmo vas alargando la pronunciación de este mantra conforme se va alargando tu respiración. Y ahora que vas sintiendo cómo se teje esa frecuencia con tu respiración, vamos a ir adentrándonos un poco más en la esencia, en la frecuencia que tiene este mantra. Yo soy yo. Y vamos a ir adentrándonos, atravesando cada una de las capas de lo que el ego nos dice que es, ese yo pequeño, ese yo individual, ese yo en minúsculas. Para ir tocando ese gran yo, ese yo que soy en esencia, ese yo que no tiene nombre, ese yo que es la unidad de todas estas partes. Es la unidad y es lo que une. Ese yo que siempre he sido, que siempre seré. Sigue pronunciando So con tu inhalación, Ham con tu exhalación. Con el
So, vas profundizando cada vez más en ti. Con el Ham vas desconectándote y liberando todo lo que no eres. So, al inhalar, Ham al exhalar. Ahora suelta el control de la respiración, de la repetición del mantra. Observa cómo quedó tu mundo interno. La vibración del mantra. La exploración que nos permite realizar este mantra. Y permite que a lo largo de este día ese mantra se siga repitiendo dentro de ti. Que cada vez que algo afuera te desconecte de ti, a través de tu respiración, regresas a ti. Con So Ham. Y de poquito vas regresando nuevamente a tus pies, a la conexión del momento presente. Observa la conexión que tienes contigo mismo en este momento. Y recuerda, si algo te desconecta de aquí, regresas a ti. So al inhalar, Ham al exhalar. Y todavía con tus ojos cerrados, conforme tú te vayas sintiendo listo, empiézate a mover. Si necesitas mover tus piernas, tus manos, tus hombros, tu cuello. Y cuando se sienta bien para ti, puedes abrir tus ojos. Qué rico. No, ya sé. Es una meditación que me encanta y escucharte, o sea, estuvo perfecto. Muchas gracias. Pues tú sabes lo que significa ese mantra. Mayra, pues ya nos pasamos del tiempo. ¿Qué nos podrías decir? El último mensaje que tú dices, esto es lo que quiero que se quede como para cerrar. Me encantaría repetir las autoconocimiento, conéctate con ese autoconocimiento, autodisciplina y sé responsable de tu vida, responsabilízate en tu vida. Y creo que esa sería la fórmula maestra para tener una vida saludable, en paz y feliz y magnética. Pues te agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí. Gracias por todo lo que hemos compartido a la cercanía y a la distancia. Y bueno, pues ahí ya vamos a etiquetarte, Mayra, para los que quieran seguirte y no te han seguido. Te agradezco muchísimo, un gran abrazo y estamos en contacto. Un besito. Gracias a ti, me encantó, Claudia. Igualmente, nos conectamos muy prontito. Gracias a todos y nos conectamos para el siguiente episodio de este podcast. Adiós.